a Rofi a partir de haber ingresado a la ENED número 3, a la escuela secundaria, en el año 79. Para nosotros siempre fue el Rofi Yardes. Una persona muy intensa, muy buen alumno, buen deportista. Compartíamos con él formar parte del equipo de básquet y de vóley que representaba a la escuela. Él empieza a formar parte de un instituto de estudios sociales y políticos. Y papá creo que es el que le dice, Rofi, esa es la parte de formación social o política, falta lo espiritual. Bueno, a Carlos lo conocí en Acción Católica. Yo iba a Acción Católica de la parroquia de la Catedral, Nuestra Señora del Rosario, y yo estaba en prejuveniles en ese tiempo. Y bueno, Carlos ingresa al grupo de jóvenes y ahí es que lo conozco a Rofi. Después de la misa, que tratábamos todos, las militantes tratábamos de ir a misa diaria, después de la misa se rezaba el rosario. Después de varios meses, Carlos por ahí me acompañaba a casa a la vuelta del rosario y bueno, empezamos a conocernos y a hacernos un poco más amigos. Pasa el tiempo, me habla y bueno, nos ponemos de novio. Desde que nos pusimos de novio 2 veces, cortamos nuestra relación porque él tenía dudas de su vocación. Después de 2 veces que rompimos por este mismo motivo, empezamos nuestra vida de noviazgo. Esa intensidad que yo te cuento que él ponía en el estudio, que ponía en el deporte, en las relaciones, en las discusiones, esa misma intensidad la traslada a su práctica religiosa. Y más de una vez nos encontrábamos en el Santísimo los dos rezando y mira como que nos reíamos, ¿no? Porque bueno, el común denominador era esto, pedirle a Dios que le diera la claridad para poder descubrir cuál era su voluntad. Y bueno, yo me acuerdo que yo le decía a Jesús, si fuera que le gustara a otra chica, podría competir, pero con vos no hay forma, así que nada, lo pongo en tus manos y hacé lo que quieras. Y bueno, así fuimos caminando y creciendo, fue algo que nos marcó mucho a los dos. Lo que se metía, lo hacía a fondo. Cuando había que hablar en serio, se hablaba en serio, intensamente. Dejen al lado tanta pavada. Eso ponía la nota de seriedad sin ser una persona, ojo, esto que yo estoy contando no es con la intención de mostrarlo a él una persona seria o amargada, porque es todo lo contrario. Era intenso hasta en la manera de festejar. Contaba unos chistes malísimos, eso lo recuerdo. Carlos era un chico común y corriente, no es que era raro ni extraordinario, nada. Siempre comento lo mismo, él lo cotidiano lo vivía en una forma extraordinaria, pero porque lo vivía de la mano de Dios. En lo que era estudio, era excelente, era muy estudioso, me hinchaba para que estudiara, para que cumpliera con mis obligaciones. Era muy bueno, no solo con su familia, con sus amigos, sino con gente que no conocía. En esa época los dos estudiantes, así que 0 peso. Y bueno, íbamos juntando como podíamos para poder hacer una salidita. Y Carlos siempre le gustaba ir a un bar, que creo que no iba nadie más que él y yo, pero ahí había un chico que daba estampitas. Entonces ese chico siempre se acercaba a la mesa nuestra y Carlos le sonreía. Siempre se repetía la misma historia. Carlos le sonreía, le decía, sentate ahí, entonces sentate. Entonces el chico se sentaba unas mesas más allá y el gordo le decía al mozo, servir lo mismo que a nosotros. Más de una vez no salimos porque no nos alcanzaba para 3. Esa sensibilidad de poder descubrirlo a Jesús en el otro. Él siempre estaba atento a quien necesitaba alguna palabra o compartir una oración en ese momento. Hacía su apostolado de esa manera. Vengo de visitar a tal, voy a visitar a tal, voy a compartir con un momento de oración.
Él era loco por la santidad. Él era su gran anhelo, ser santo. Entonces, lo mismo quería para mí. Y bueno, él procuraba que todo fuera de la mano de Dios, bajo la voluntad de Él, y siempre poniéndonos bajo la protección de la Virgen. Releyendo cartas que tengo de Él, las leo y no se puede creer. Me preguntaba, por ejemplo, ¿cómo va tu santidad? Un chico de 18 años. Para mí era común rezar, estar ante el Santísimo, pero no de la manera que lo hacía este loco, ¿no? De una manera intensa. Y que uno tal vez en ese momento puede pensar, bueno, debe ser pasajero, pero no, todo eso se fue increyendo, ¿no? Y no era raro verlo a Rofi llegar a un asado con el rosario colgando. Y venía, esperá que ya termino. Antes del saludo, esperá que estoy terminando. Todas esas cosas que a uno le llama la atención. Y siempre con el respeto de los otros compañeros de la escuela. Carlos se enferma teniendo 22 años. Yo tenía 20 en ese momento. Cuando él me dice que le había salido un ganglio, algo que estaba inflamado, medio como que yo no registraba mucho. Bueno, empezaron los estudios y demás. Y cuando le van a dar el diagnóstico, que iba a ir el papá con él, yo me fui a la casa de él a rezar con su mamá, con Cloti. Bueno, cuando regresaron, el Negrito y Rofi, la cara delataba, ¿no? Y nos abrazamos y bueno, lloramos, pero nos pusimos enseguida en oración y bueno, rezamos en familia. Y bueno, ese día fue muy duro, muy fuerte, ¿no? Pero a los 2 o 3 días, Carlos me llama. Y bueno, nosotros teníamos proyectos como todos los novios, ¿no? De poder casarnos, de tener hijos, de desarrollarnos. Y él sabía que a mí me enloquecía la idea de ser mamá. Entonces, Carlos me llama y me dice, mira Mona, porque me decía Mona, mira Mona, esto que nos pasa, dice, viene quimio, vienen rayos, yo seguramente, muy posible, no voy a poder ser papá. Y tu deseo de ser madre es muy grande y yo no quiero que esto interfiera, no te quiero cortar ese sueño. Entonces, respeto tu decisión, si en este momento querés que hacerte a un lado. Y nada, yo por supuesto que le dije que no, que lo abracé y le dije que íbamos a estar juntos hasta el final, en las buenas y en las malas. Y bueno, después de eso, por supuesto, nos pusimos en manos de Dios, rezamos, y lo que quedamos era que nos reíamos y decíamos, bueno, si no tenemos hijos biológicos, Dios nos va a dar la gracia de poder adoptar y ser papás de los niños que Dios disponga. Él preocupándose por mí. A partir de la enfermedad, va a ser el golpe que va a decir, che, yo me uno a vos y vos me golpeás de esta manera. Y fue todo lo contrario. Siguió viviendo y transcurriendo la enfermedad con la misma intensidad, con la misma profundidad y con el mismo ejemplo. Carlos vivió su enfermedad de una forma de entrega total a la voluntad de Dios. Yo siempre comento como que yo era la que le ponía los palitos, pobrecito, en la rueda, porque por ejemplo, bueno, él todos los días quería que rezáramos el rosario, él todos los días lo rezaba el rosario, ¿no? Yo iba al mediodía a cuidarlo y me quedaba hasta la noche, en el momento en que el papá me hacía el backup. Y bueno, por ejemplo, yo le decía a Carlos, ¿por qué tanto? ¿Por qué Dios nos manda tanto? Si estamos en un grupo, vamos a misa, comulgamos, tenemos un noviazgo santo, ¿qué más quiere? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto? Y él siempre con una serenidad, con una mansedumbre, con una paz. Él me decía, Mona,
No preguntes por qué, pregúntale a Dios para qué. Y ahí te vas a dar cuenta. Dios nos quiere redimir. Y depende de cómo nosotros vivamos esto, van a ser la cantidad de almas que se salven. Dice, capaz que ni vos ni yo lo vamos a ver, pero todo depende de cómo lo vivamos. Nosotros nos casamos en el año, con Beatriz nos casamos en diciembre del 89, y él estaba en plena actividad de la quimio. Él y Sandra, su novia, son los testigos de casamiento nuestro, y no hay foto ni filmación donde no aparezca Rofi pelado y sonriendo. Por ejemplo, cuando tenía internaciones muy largas, a veces eran internaciones de un mes o 15 días, dependía. Nada, nosotros le ofrecíamos llevarle colchón de casa, frazada, sábana, tele, videocasetera para que mirara películas. Y él decía, no quiero nada. Yo me ponía loco, me decía, pero ¿cómo no? No quiero nada distinto de lo que tenga el resto, no necesito. Él no quería ningún privilegio de nada. Él tenía que internarse los domingos a la tarde. Entonces, bueno, íbamos a pasear a la costanera, y de regreso, el regreso tenía una parada que era el Hospital San Martín. Que la verdad que yo cuando salíamos a pasear era una cosa y cuando volvía era un perro mojado, parecía. Y él me daba fuerza a mí, nada, una ternura, Y yo le decía, ¿por qué te hacen internar el domingo? Si con que te internes el lunes ya está, ya empezás. Y él me decía, está bueno porque está Cirilo, me espera Cirilo, yo puedo compartir con él. Cirilo era un señor del interior que todo el tiempo que nosotros transcurrimos internados en el hospital, nunca conocimos a alguien que lo fuera a visitar ni nada. Y Carlos era como que, nada, lo había tomado como un apostolado, ¿no? Entonces él o le llevaba algo para comer, o le llevaba ropa, o simplemente una charla. Entonces él amaba los domingos poder compartir con Cirilo. Nunca lo vimos decaer. Nada de esto lo veíamos de una manera extraordinaria. Con el paso del tiempo y con distintos temores que uno por cumplir años va teniendo, cobra intensidad y profundidad aquel ejemplo. Cada vez que él tenía mucha fiebre no le podíamos dar medicación, era todo con hielo, había que bajarle la fiebre, ¿no? Ya no me quedaba hielo, ya no había más hielo en esa hielera portátil, y el papá había quedado en venir a la noche. Y yo la verdad que ya estaba enojada. Entonces yo decía, no entiendo cómo Dios no nos ayuda, cómo no nos escucha. Entonces él me dice muy seguro, dice, Mona, vamos a pedirle a la Virgen que nos traiga hielo. Yo digo, ay, como diciéndole, no hables pavada. Entonces me dice, sí, vamos a pedirle a la Virgen que nos traiga hielo. Vamos a pedirle con fe. Yo la miré como diciendo, este está delirando. Y me dice, mira, te voy a decir una cosa. El día que nos vayamos al cielo, ese día vamos a ver qué tan cerca está la Virgen en este momento de nosotros. Solo que no la vemos. Pero ese día te vas a dar cuenta. Dicho esto, no pasaron ni 15 minutos, media hora, no sé cuánto. Entró el papá de Carlos, el negrito, y él tenía que venir a la noche, no tenía que venir a la tarde. Entró con la hielera y dice, chicos, pensé que capaz que necesitaban hielo y me vine. Carlos me miró y se rió. Nada, yo no dije nada porque digo, qué lección. El negrito se fue, yo seguí ayudándolo a bajarle la fiebre, y cuando le bajó la fiebre, Carlos me sonríe y me dice, ¿viste? Que la Virgen nos escucha. El día anterior a su fallecimiento, Carlos estaba con muchísima fiebre. Nada, empezábamos rezando, y yo ya me ponía loca, que no le bajaba. Y entonces empezaba, ¿cómo Dios no nos escucha? ¿Cómo la Virgen no está haciendo nada? Y entonces él me decía, vamos a cantar, porque cantar es rezar 2 veces, dale, Mona. Y éramos unos perros los dos cantando, pero le cantábamos lo que se nos venía en la cabeza a la Virgen. Él ya estaba preparado, ya sabía que se iba, y nunca renegó de eso, nunca se quejó.
El día que se iban, yo fui justo esa mañana a visitarlo, lo estaban por llevar a terapia, yo había salido porque los médicos lo prepararon y demás, y antes de salir él pidió que se fueran todos y que me dejaran entrar a mí. Previo a esto cuento que ya me habían dicho que Carlos en cuestión de horas se iba a ir. Y bueno, entro a la habitación y él me dice, cerrá la puerta, mono. Él ya estaba con máscara de oxígeno. Bueno, cerré la puerta, me acerqué. Siempre que él lo llevaba a una terapia, que eran no sé cuántas veces en eso, íbamos juntos hasta terapia rezando. Esa era nuestra forma, ¿no? Y entonces él me mira, yo sabiendo lo que iba a pasar y él también sabiendo lo que iba a pasar, y me dice, ¿vamos a rezar? Yo hice así como diciendo, queda más ahora. Entonces él se sonríe, respira con la máscara y me dice, vamos a rezar, mono. Entonces nos hicimos la señal de la cruz, nos dimos la mano y siempre empezaba yo a rezar. La verdad que a mí no me salía ni una palabra. Entonces él ya le costaba respirar, le costaba hablar, inspiró fuerte, se sacó la máscara y entonces dijo, Dios, perdónanos por todas las veces que nos quejamos. Jesús, queremos decirte que abrazamos juntos la cruz hasta el final. Sí, mona. Yo hice así como diciendo, no me importa nada. Y entonces él vuelve a inspirar fuerte con la máscara, se la saca y como imponiéndome, como obligándome a que no suelte, a que no afloje. Que dice, sí, mona, juntos hasta el final. Él le dijo, sí, juntos hasta el final. Se sonrió, yo me sonreí y dijo, amén. Nos dimos un beso, nos dimos la bendición, porque siempre nos dábamos la bendición. Nosotros teníamos de novio, sin que él estuviera enfermo, ¿no? En esas conversaciones que uno hace de novio, habíamos dicho, nos habíamos prometido mutuamente que si alguno de los dos se iba primero, el otro se iba a quedar junto al amado 1 hora rezando para alentarlo a que se vaya al cielo, a que siga el camino. Y bueno, me tocó a mí. Dios me dio la gracia de poder hacerlo. Tuve la gracia también de que los médicos me lo permitieron, porque cuando me dijeron que Carlos había fallecido, pedí que me dejaran entrar y bueno, fue 1 hora en que rezamos. Monseñor también entró, le dio la bendición, le impusieron el escapulario, fue un pedacito de cielo. Y me decía, no te sueltes de la mano de la Virgen, no te sueltes de la mano de la Virgen. Trabajábamos mucho con nuestro ángel de la guarda. Había momentos en que no podíamos estar juntos, entonces nos intercambiábamos el ángel de la guarda. Era una forma de unirnos. Vivir en gracia de Dios al lado de Él me era muy fácil. Me dio la dicha de conocerlo a Fernando, quien es mi esposo. Tenemos un matrimonio hermoso, 3 hijos bellísimos que son nuestros soles. Cuando yo pierdo el equilibrio, le pregunto a Dios, ¿para qué? Entonces es como que ahí puedo encontrar el sentido a muchas cosas.